Hay historias de Spider-Man que son entretenidas, otras que son importantes y después están aquellas que directamente cambian al personaje para siempre. Y la muerte de los Stacy pertenece a esta última categoría. Hoy vamos a hablar de uno de los cómics más importantes en la historia de Spider-Man. Una historia que marcó un antes y un después para Peter Parker y que además suele mencionarse como uno de los momentos que ayudaron a cerrar la edad de plata de los cómics y abrir una etapa mucho más madura para el género. Y en este caso vamos a hablar específicamente de la edición de Salvat Tapa Negra. Así que en esta reseña voy a contarles de qué trata, qué me parece la historia, por qué es tan importante y qué tal funciona después de tantos años. Y sobre todo si creo que vale la pena tener este cómic. Y ya les adelanto algo. Este es uno de mis cómics favoritos de Spider-Man. Primero, obviamente tenemos que hablar de la historia. La muerte de los Stacy no es solamente la historia de la muerte de Gwen Stacy. El título hace referencia a dos personajes fundamentales para Peter Parker, George Stacy y Gwen Stacy. George era uno de los pocos adultos que realmente entendían a Peter y que además respetaba muchísimo a Spider-Man. Su muerte ocurre durante una batalla entre Spider-Man y el Doctor Octopus y tiene consecuencias enormes para la relación entre Peter y Gwen. Y desde ese momento la relación entre ambos empieza a deteriorarse. Esto hace que cuando lleguemos a la segunda parte de la historia, la muerte de Gwen tenga muchísimo más peso, porque no estamos viendo morir simplemente a un personaje secundario, estamos viendo cómo Peter pierde a una de las personas más importantes de su vida. Y acá aparece uno de los grandes enemigos de Spider-Man, Norman Osborn, el Duende Verde. Norman descubre la identidad secreta de Peter Parker y decide atacar donde más le duele. No solamente quiere derrotar a Spider-Man, quiere destruir a Peter Parker. Y eso nos lleva al famoso número 121 de The Amazing Spider-Man, publicado en junio de 1973. Y sí, Gwen muere. Pero lo interesante no es simplemente el hecho de que un personaje muera. Lo verdaderamente importante es cómo cambia Peter después de eso. Para entender por qué esta historia fue tan impactante, tenemos que viajar a 1973. Hoy estamos acostumbrados a que los cómics de superhéroes tengan historias trágicas, personajes que mueren, regresan, pierden familiares y atraviesan situaciones terribles. Pero en aquella época no era tan habitual que una figura tan importante del entorno del protagonista muriera de una manera tan definitiva. Gwen no era una villana, no era un personaje que estuviera ahí solamente para aparecer en una pelea, era la novia de Peter Parker, era una parte central de su vida. Y por eso su muerte tuvo un impacto enorme. Marvel incluso describe el número 121 como uno de los momentos más dolorosos de toda la historia de Amazing Spider-Man. También hay que hablar del apartado artístico. Tenemos a Gil Kane y a John Romita, y creo que el trabajo de ambos funciona muy bien. Las escenas de acción son dinámicas, pero lo que más me gusta son los momentos más tranquilos, especialmente cuando vemos la reacción de Peter. Muchas veces no hace falta que el personaje diga demasiado. El dibujo transmite perfectamente lo que está sintiendo. Y aunque estemos hablando de un cómic de los años 70, creo que esa estética clásica de Marvel sigue teniendo muchísimo encanto. Ahora sí, mi opinión. Y acá es donde probablemente se nota que este cómic es uno de mis favoritos. Para mí la muerte de los Stacy funciona porque no depende solamente de la muerte de Gwen. Lo importante es lo que representa para Peter, la pérdida, la culpa, la responsabilidad y el fracaso. Peter intenta hacer lo correcto y aún así no consigue salvar a la persona que quiere. Y eso es justamente lo que hace tan especial a Spider-Man. Puede enfrentarse al Duende Verde, al Doctor Octopus o a cualquier otro enemigo, pero hay cosas que sus poderes no pueden solucionar. También me gusta muchísimo el Duende Verde en esta historia. Norman Osborn conoce la identidad de Spider-Man y eso hace que el conflicto sea mucho más personal. Ya no está atacando solamente al héroe, está atacando directamente a Peter Parker. Ahora, hablando específicamente de la edición de Salvat Tapa Negra, creo que es una muy buena forma de tener esta historia en físico. Y además estamos hablando de una obra que tiene un lugar importantísimo dentro de la historia de Spider-Man. El tomo reúne las historias relacionadas con los Stacy, incluyendo los números 88 al 92 y 121 al 122 de The Amazing Spider-Man. Por eso me gusta que no se centre solamente en la muerte de Gwen. La historia de George Stacy ayuda a entender mucho mejor todo lo que ocurre después. Entonces, ¿vale la pena The Amazing Spider-Man, la muerte de los Stacy? Para mí sí. Si te gusta Spider-Man, creo que es una lectura prácticamente obligatoria. Si nunca leíste cómics clásicos, quizás tengas que acostumbrarte al ritmo y al estilo de los años 70, pero creo que vale completamente la pena.
porque después de más de 50 años la muerte de Gwen Stacy sigue siendo uno de los momentos más recordados de Spider-Man, y eso demuestra la importancia que tuvo esta historia. Para mí, lo mejor del cómic es que demuestra algo que siempre me gustó del personaje. Peter Parker puede tener poderes increíbles, pero no significa que pueda controlar su vida. Y probablemente sea una de las razones por las que Spider-Man sigue siendo tan querido después de tantos años. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes leyeron La muerte de los Stacy? ¿Creen que es la mejor historia de Spider-Man? Déjenme en los comentarios. Si les gustó la reseña pueden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Somos Zona Marvel Reseña y nos vemos en el próximo video.